Bienvenidos a un nuevo vídeo muy especial, que esperaba que pudiese ser el vídeo número 13 para ser más adecuado para Halloween, pero al final es el número 12. Es lo que hay. Hoy vamos a hablar de una de las emociones más fuertes e incontrolables que sentimos: el miedo. El miedo es una de las emociones humanas básicas y es la reacción emocional a algo que parece amenazador o peligroso, sea real o imaginario. Todos estaremos de acuerdo en que no nos gusta tener miedo, pues resulta que el miedo nos ha salvado la vida en infinitas ocasiones, ayudándonos a sobrevivir cuando todavía teníamos depredadores acechando. Nos ha ayudado tanto en nuestra rápida capacidad de reacción ante peligros que se ha convertido en una clara ventaja evolutiva, así que vamos a darle las gracias al miedo por ayudarnos a estar vivos. Su papel en la evolución lo sabemos porque hasta los bebés más pequeños tienen miedo a ciertas cosas generales, como un león o una serpiente. A eso lo llamamos miedos innatos. También podemos desarrollar otros tipos de miedos, como el miedo por imitación, como cuando a tus padres les da miedo algo y termina dándote miedo a ti también, o cuando con el COVID todo el mundo fue a buscar papel de váter y tú, por miedo general, también cogiste un poco de más por si acaso. El tercer tipo de miedo es por asociación y suele relacionarse con una experiencia traumática. Por ejemplo, si de pequeño fuiste a la playa y te picó una medusa, puede que termines teniendo miedo a las medusas. Pero también puede ser que termines teniendo miedo a las playas, aunque el mar no tenga la culpa de nada. Y el último tipo de miedo es el miedo por evitación. Sobre todo, evitar ponerte en situaciones que pueden terminar mal o dejándote en ridículo, como hablar en público o preguntar tus dudas en clase. Sabes que deberías hacerlo, pero lo vas evitando y posponiendo hasta que cuando ya no tienes más remedio que afrontarlo, te mueres de miedo. Me parece muy curioso que en 2015 el mayor miedo de los estadounidenses, según el Instituto de la Salud Mental, fuese hablar en público, seguido de la muerte. Y ahora que ya sabemos qué es el miedo y en qué situaciones lo sentimos, vamos a intentar explicar qué pasa en nuestro cerebro para que sintamos lo que conocemos como miedo. Tan pronto como nuestro cerebro detecta que podemos estar en una situación de peligro, nuestra amígdala se activa y provoca la respuesta al miedo. Mientras tanto, se inhibe el córtex cerebral, que es la parte del cerebro que nos permite tomar decisiones racionales. Es por eso que cuando tenemos miedo actuamos por instinto, como cuando estamos viendo una peli de miedo y gritamos, aunque el miedo no sea real. Pero volvamos a la amígdala, la protagonista de este vídeo, que forma parte del sistema límbico, un conjunto de regiones neuronales que regulan los instintos básicos humanos. La amígdala es la responsable de todo lo que pasa desde que vemos algo que nos da miedo hasta que ya estamos fuera de peligro. Cuando nuestro cerebro detecta mediante los sentidos que hay algo peligroso, la amígdala libera una primera oleada de hormonas, sobre todo adrenalina, noradrenalina y cortisol, que son las mismas hormonas que se secretan en una situación de estrés. Estas hormonas nos provocan un aumento de la presión sanguínea y del ritmo cardíaco. También empiezas a respirar más rápido, a sudar y hasta tu flujo sanguíneo cambia, acumulando sangre en las extremidades para que te sea más fácil lanzarle un puñetazo a alguien o correr por tu vida, lo que en biología llamamos fight or flight. ¿Y por qué cuando tenemos miedo muchas veces nos quedamos paralizados? Pues si el bloqueo es momentáneo, se debe a que el cerebro está decidiendo si la amenaza es real o no. Y esto es normal. Pero cuando el miedo hacia algo es desproporcionado y causa un bloqueo sin remedio, se llama fobia. Cuando un miedo se vuelve fobia, entonces existe un problema, porque seguramente no se podrá tener una vida normal, como la gente con agorafobia o con claustrofobia. Normalmente una fobia se debe a situaciones muy traumáticas pasadas. Entonces, ¿por qué hay gente que disfruta con el miedo? Como viendo películas de miedo, subiéndose a montañas rusas, entrando en casas encantadas o practicando deportes de riesgo. Pues en realidad son dos cosas. La primera ya os la he contado, y es la adrenalina que sentimos cuando tenemos miedo, esa que nos prepara para afrontar el peligro, que nos activa a tope y esto nos gusta. La segunda es muy interesante, y es que tanto cuando no estamos en peligro como cuando el peligro ya ha pasado, la amígdala se inhibe mediante el neurotransmisor GABA, que nos hace sentir en calma. Además existe el sistema de recompensa. Cuando ya hemos superado el peligro, se secreta dopamina que nos da placer. Es como un premio por haber sobrevivido al peligro. Entre la adrenalina que nos activa y la dopamina que nos da placer, cuando se termina la peli de miedo o cuando nos bajamos de la montaña rusa, nos sentimos estupendos.
Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido. Y muchas gracias a todos.